realizamos la intervención química del cuerpo. Eso es importante para poder analizar debido a que en la actualidad se está, digamos, mecanizando o automatizando la tanatopraxia. Hemos también como hemos establecido un desarrollo también aquí en Latinoamérica, aquí también en Colombia, donde hemos generado como avances frente a lo que veríamos en la siguiente sesión sobre la importancia de la tanatoestética. Vamos a analizar algunos elementos que van a generar complejidades frente a esa imagen, a ese último momento que va a ser las familias, donde hay un cambio también de paradigma. Si nosotros analizamos como referentes latinoamericanos, vamos a mirar de que hemos tenido también un desarrollo, una evolución frente a los procedimientos, a las técnicas que hemos nosotros realizado. Es así que vamos a mirar de que anteriormente, como veíamos también en la charla anterior sobre la muerte, no se hacía ningún tipo de intervención directamente en el cuerpo debido a que no se había dado la difusión de conocimientos, no se había gestado la necesidad y también que hemos analizado desde esos referentes históricos cómo ha influido algunas condiciones como la religión, como también el periodo anatomista frente a necesidades de conocimiento y análisis del cuerpo humano y el fomento también de la misma medicina, pero establecemos un parámetro actual en el cual establece como ese tercer momento histórico de la tanatopraxia, en la cual ya hablamos de una tanatopraxia moderna que también surge frente a unas necesidades que se dan a través de la guerra civil estadounidense, y es donde ahí vamos a mirar de qué se separa o se especializa nuestra función, y donde los primeros antecedentes vamos a encontrar a médicos importantes como el doctor Holmes. Vamos a mirar algunos referentes también desde la química, pero en este periodo se crea la necesidad o la especialidad frente a la muerte. Es así que nosotros como tanatopractores nos convertimos en especialistas de la muerte, y un médico, aunque tenga conocimientos anatómicos, pues realmente no puede establecer o no puede generar procedimientos de preservación o de tanatopraxia para generar pues el fomento. Algo muy interesante es de que todo ese tipo de información la podemos generar y avanzar en el desarrollo actual, donde yo en la actualidad tengo un gato que ha sido el hecho tanatopraxia, ya lleva conmigo 14 años, y un perro que lleva 4 años. Entonces ahí vamos a mirar de cómo se ha sido ese avance que veíamos anteriormente en los referentes históricos, el embalsamamiento antiguo que se da a través de la momificación, y vamos comprendiendo frente a ese baluarte estético, a esa comprensión del manejo de la fisionomía y las individualidades del cuerpo, donde en las antigüedades no había posibilidad de establecer esos balances químicos, y se daba a través de una deshidratación excesiva en el cuerpo, haciendo una contracción directamente de la parte tisular o el tejido. Bueno, cuando hablamos de manera tisular, estamos de tejido, porque ustedes quieren sorprender y también fomentar el léxico profesional en tanatopraxia, debido a que cada una de las ramas de conocimiento van a tener también su propio léxico. Entonces también debemos de apropiarnos de ellas, porque esto va a generar un estatus importante, una diferenciación frente a nuestro oficio, y que va a generar también dignidad y reconocimiento a nuestra labor, que es una labor noble, profesional, en la cual ya vamos a comprender de que anteriormente, como decías, de antecedentes latinoamericanos, pues antes no se le hacía ningún tipo, se tocaba visualizar algunos fenómenos post-mortem para poder tener la claridad de que realmente la persona había fallecido, y que esta hacía parte del elemento no solamente de carácter ideológico o religioso, sino también fisiológico, para que las familias pudieran tener la certeza de la que la persona había fallecido. Después vamos a mirar de que se da la intervención de manera hipodérmica o por puntos, en los cuales se inyectaba el cuerpo de manera pues con una jeringa en algunas partes del cuerpo, lo que también implicaba que la preservación o el cambio ya de carácter químico dentro del cuerpo fuera parcial. Entonces quería decir que en una zona queda preservada y en otras no, también haciendo dificultades para ese balance químico en los cuales desarrollamos en la actualidad. Después vamos a mirar que hay otro paradigma interesante frente al procedimiento de tanatopraxia, que los cuerpos tenían que quedar, vea,
como un mármol. Es más, había una posibilidad en la cual se da como la verificación del procedimiento, donde después de la intervención química que se hacía al cuerpo, ya pues ya sea la intervención de carácter vascular o a través del sistema circulatorio, los cuerpos eran parados en soporte de una pared y así pueden decir, no, este cuerpo hicieron un procedimiento perfecto, pero nos hemos sido conscientes frente a las condiciones que se generan de manera del tejido, de la humedad del cuerpo, de manera celular y también las implicaciones que van a establecer frente a la deshidratación. Ya en la actualidad vamos a mirar de que si anteriormente en el periodo egipcio se veía una deshidratación masiva, que se perdían las condiciones fisionómicas debido a la deshidratación, quiere decir que el carácter de la humedad que presenta el cuerpo es la que va a permitir realmente algunas condiciones de volumen y de características que se dan en la tanatopraxia actual o moderna o más profesional. De esa manera, hay un cambio también de referente donde se establece de que la tanatopraxia no es tal como la deshidratación masiva, sino como el balance químico del cuerpo, en el cual vamos a tener la parte preservante o también la parte estética, que sería el equilibrio químico que nosotros realizamos en los cuerpos. También es muy usual ver en la tanatopraxia algunos antecedentes donde el tanatopractor no es consciente de la progresión de los fenómenos químicos que suceden dentro del tejido, directamente de las células, a la interacción de las proteínas y cómo se da. Esto es debido de que el tanatopractor considera que su intervención va a ser solamente dirigida a la preservación del cuerpo, evitarle que se genere una purga, que es una eliminación de fluidos en el cuerpo, pero no tiene en consideración la parte estética. Entonces, se considera usualmente de que el tanatopractor hace la función de preservar el cuerpo, que esa no me importa, solamente es de que el cuerpo esté preservado, que no haya ningún tipo de problema de descomposición durante la velación, que no vaya a eliminar ningún tipo de fluidos y vamos a mirar de que faltaría el elemento estético dentro del cuerpo. Otras consideraciones muy interesantes que se dan en la tanatopraxia es de que el tanatopractor considera de que como finaliza el procedimiento, de esa misma manera se va a quedar el cuerpo, o sea, como lo entrega y lo posiciona directamente dentro del cobre o el féretro, así va a quedar durante la velación y va a haber muchos cambios dependiendo de las técnicas de perfusión o inyección vascular, sobre la verificación a nivel del drenaje. Vamos a mirar también de que hay una tendencia a que los tejidos sigan generando preservación, debido a que el cuerpo queda saturado de fluidos preservantes, lo cual también tiene consideraciones a afectar las condiciones estéticas del cuerpo. Y es muy usual ver de que se abren los párpados, que pues para la familia va a decir de que abrió los ojos, pero eso se da directamente por gestión a nivel de deshidratación, a nivel de los párpados, que genera la preservación, genera contracción del tejido y esa manera los abre. O también directamente de los labios, donde se van a cuartear o se van a rajar. Y estamos viendo y no siendo conscientes de que el elemento de referencia o análisis en torno a la calidad del proceso de tanatopraxia para las familias va a estar vinculado al aspecto estético del cuerpo. Pero vamos a ver entonces cómo podemos hacer ese tipo de referencias, cómo podemos comprender de cómo se hace realmente la fijación y estabilización química dentro del cuerpo. En la sesión pasada veíamos de que después de que se presenta la muerte, que es un proceso, no sea de manera en un instante, sino que van habiendo cambios de manera sistémica hasta llegar a una muerte celular. De esta misma manera vamos a comprender de que la tanatopraxia se puede evidenciar de un aspecto generalizado hasta llegar a las condiciones celulares del cuerpo. Algo muy interesante también frente a la tanatopraxia es de que creemos que cuando hacemos el procedimiento hacemos un intercambio de fluidos dentro del mismo cuerpo, que en lo cual se establece un punto de incisión en el cual se hace la exploración de guías vasculares
en el cual hacemos la disección o limpieza de una arteria principal y también de una vena. De esta manera, establecemos de una manera muy básica de lo que sería la tanatopraxia, que es el ingreso de un fluido preservante y que de esta manera pues va a generar el desplazamiento de la sangre para generar el mismo caudal o drenaje venoso. Esto es un tipo de referente donde tanto practor a veces analiza las condiciones o cantidades de sangre para establecer el volumen total de solución preservante que nosotros vamos a direccionar. Pero la verdad, la tanatopraxia no solamente sería el intercambio de sangre. También algunos referentes históricos que hablamos serían un libro de la historia de Virginia, donde algunos antiguos indígenas americanos realizaban y se veía la preocupación también frente al volumen de sangre como una de las gestiones que van a gestar o que van a permitir los procesos de descomposición o degradación del cuerpo. Entonces, lo que hacían serían unas incisiones muy extensas para tratar de sacar la sangre y de esa manera, pues, tratar de nivelar la estabilización de procesos que se dan a través de la descomposición, que vimos también la semana pasada, donde vamos a mirar de que se dan también en las proteínas la descomposición se da en las proteínas, donde a través de las enzimas, que son algunos catalizadores, que lo que van a ayudar es a acelerar algunos cambios químicos dentro del cuerpo para dividirlos y asimismo dividir en sustancias más simples, degradadas, para generar la descomposición orgánica y total del cuerpo. Entonces, vamos a mirar de que si fuera la intervención o movimiento sanguíneo únicamente en la tanatopraxia, pues sería muy fácil, pero no consideramos que la interferencia o la relación que nos vemos dentro de químicamente dentro del cuerpo se basa no es en la sangre, sino en el tejido. El tejido es el que va a tener la recepción o la capacidad de generar a través del sistema vascular que se convierte como en esa autopista, en esas vías que nos permite generar una distribución y una difusión apropiada y realmente hacer un cambio químico. En la lección pasada miramos de que algunos factores de carácter post-mortem son de consideración física. Entonces, si analizamos esa intervención, sería una respuesta de carácter físico, lo cual establecería la primer caracterización frente a la palabra de distribución. Creemos que en la tanatopraxia simplemente es distribuir un fluido en el cual a través de un movimiento va a generar el desplazamiento de otro, en el caso sería a nivel del sistema arterial, hacemos la canalización y de esa manera pues genera un desplazamiento de carácter físico para la sangre. De esta manera solamente podríamos hacer apropiación de algunos fenómenos físicos donde recordemos de que son físicos, no es de cambios a estructuras químicas o composiciones moleculares diferentes donde se genera la preservación realmente. De esta manera, vamos a analizar de que en algunos procedimientos de tanatopraxia se considera de que la solución es un movimiento físico solamente. Si fuera así de esta manera, podríamos nosotros utilizar cualquier tipo de fluido. Puede ser agua, podría ser alcohol, porque si es el para sacar la sangre, tendríamos la posibilidad de hacerlo. Ya diferenciaciones son los entramados y las estructuras químicas que se generan a través de soluciones preservantes que van a permitir una estabilización del tejido a nivel molecular y celular, que sería diferente. Entonces, si nosotros encontramos algunos fenómenos post-mortem, como la hipóstasis, movimiento gravitacional de la sangre, vemos también sobre la lividez, sobre decoraciones en las cuales hay pérdida de la coloración del tejido, lo que hace de que a través del movimiento gravitacional de la hipóstasis genere el movimiento sanguíneo a las áreas dependientes del cuerpo, pues de esta manera podríamos hacerlo simplemente de un carácter físico. El inconveniente es de cuando ya hay aparición de algunos fenómenos post-mortem de carácter químico, donde su solución va a ser, como su mismo contrapone, de una solución química que me permita balancear el cuerpo. Algo muy interesante es de que a veces miramos sobre el sistema vascular y lo tomamos como referencia cuando estamos vivos, donde cuál sería el centro de la circulación
de una persona viva. Sería directamente el corazón. Cuando se hacen los procesos de muerte, de la muerte, vamos a mirar de que el corazón, al tener siendo también un músculo, puede generar una contracción, en lo cual genera un bloqueo y que ya para la tanatopraxia no sería directamente el centro de la circulación, sino que se va a establecer en el tronco brachiocefálico, en el cual se da a través de esta parte de extensión que se encuentra acá, y es por esto de que se establece que uno de los mejores centros de intervención que podemos nosotros establecer en la tanatopraxia sería a través de la arteria carótida primitiva y de la vena yugular, pero se puede utilizar otros vasos sanguíneos principales para poder hacer la intervención de distribución y después de difusión, que ya vamos a comprender cuáles sean este tipo de condiciones. Algunos elementos que pueden también influenciar frente a esa distribución y difusión pueden ser los elementos de la cánula. Cuando la cánula va a ser muy pequeña, pues va a generar a través de la compresión aumentos de presión que hemos considerado o analizado de manera antecedida en la máquina inyectora. O asimismo, nosotros a veces cuando hacemos la incisión no hacemos un análisis de las condiciones de las paredes arteriales, de su consistencia y asimismo de su vena. Entonces también nos dan a dar una información importantísima de cómo sería la intervención en este caso. ¿Qué quiere decir esto? Que yo al mirar también las características de la arteria, debo verificar su lumen. ¿Qué es el lumen? El lumen es la capacidad interna que va a tener, digamos, las guías vasculares, donde yo debo verificar cómo se encuentra y también las características de las paredes arteriales, como puede su resistencia. Esta información, a veces no somos conscientes de ella y me está dando también referentes de análisis, donde también me puede dar la posibilidad de establecer las capacidades de resistencia que tengan cada una de estas guías vasculares y también frente a algunos fenómenos de carácter ya venoso sobre la presión sanguínea que se mantiene y cómo va a ser necesario para generar un movimiento que sea de carácter homogéneo. ¿Cómo así, profe? Yo tengo que analizar también sobre cómo se encuentra la dilatación venosa. Es así. ¿Por qué? Porque vamos a mirar de que se puede dar una contracción venosa debido a la pérdida de presión. Y aquí empezamos a integrar como todo algunos baluartes que hemos establecido en las sesiones pasadas, por ejemplo, en los periodos agonales. Cuando hay un periodo agonal es el periodo antemortem en algunas personas por diferentes condiciones patológicas o también fisiológicas pueden haber unos cambios antes de la muerte que van a generar una influencia post-mortem y que van a potencializar esos cambios, primero de carácter físico y también de carácter químico. Lo que me está sugiriendo es de que a veces nosotros nos encanta inmediatamente vaciar el sistema venoso y no somos conscientes sobre las dificultades o también algunas condiciones de resistencias intravasculares que se pueda presentar dentro del cuerpo. Más sencillo. Para yo permitir un movimiento homogéneo, que estamos hablando simplemente de distribución, debo establecer las mismas cantidades. Otro elemento de análisis sería la presión sanguínea que yo encuentro en el cuerpo. Cuando yo hago la incisión o hago la apertura directamente de la vena o antes de hacerla, puedo mirar su volumen o su distensión. Recordemos que la muerte es un proceso y que de esta manera podemos ver de cuando hacemos la incisión y la disección o limpieza para llegar a las arterias y a la vena, vamos a encontrar de que en algunas ocasiones la vena se encuentra dilatada. Esto también me da información sobre las condiciones de carácter circulatorio que se da dentro del cuerpo y que esta va a mantener una presión como tenía en vida y que va a tener una gestión a nivel de disminución. En algunos casos podemos ver una dilatación de vena ampliada o en otros podemos verla hasta casi transparente. Esto me está dando información de que yo también de acondicionar el sistema y la presión sanguínea para establecer el referente, que sería la presión artificial que nosotros manejamos a través de la máquina inyectora para hacer el movimiento directamente de los fluidos. ¿Alguien de pronto quiere hacer una intervención? Por ahí un micrófono abierto, pero
no es de consideración. Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, cuando nosotros encontramos de que que no hay presión de carácter venoso, me está sugiriendo de que yo debo de iniciar proceso de perfusión e inyección vascular para dilatación de vasos sanguíneos, para que de esa manera pueda hacer reflujo constante. ¿Qué es lo que pasa? En algunos casos también se puede dar otra consideración, es de que empezamos la máquina de la perfusión sanguínea o la inyección vascular y que inmediatamente estimulamos el drenaje, hacemos masaje o hacemos levantamiento para que también a través de elementos gravitacionales de elevación de algunas porciones anatómicas me genere más efluente sanguíneo o venoso, pero de esa misma manera voy a también aumentar la cantidad de sangre de las venas o el movimiento de caudal y lo que va a hacer es contraer directamente la vena. Esto va a generar dificultades donde algunos fenómenos post-mortem en los cuales hemos analizado va a generar también deshidratación, formación de coagulación, debido también al movimiento gravitacional y a la congestión en las áreas dependientes de la sangre, lo cual va a ser más dificultoso volver a dilatar, debido a que la intervención que nosotros hacemos a través de la máquina inyectora se va directamente a través de las arterias y que dependiendo del punto de incisión, en ese caso podemos tratar en el supraclavicular, vamos a mirar de que la presión inicial cuando se ingresa en el cuerpo va a tener diferentes divisiones por todo el sistema vascular, lo cual va a reducir también la fuerza de desplazamiento en las zonas más distales del punto de incisión. Si es supraclavicular, que sería en el cuello, en la parte del miembro inferior, los pies, vamos a mirar de que para llegar a esa zona, porque se ha dividido y ha perdido la fuerza, pues en este caso va a haber más dificultades para que pueda llegar al punto más distal en comparativa al punto de incisión. Eso también se da a través de fenómenos físicos, en los cuales si yo coloco una manguera, la calibro con una presión, una manguera de agua, y esa manguera yo la subdivido en otras, la presión, dependiendo de los caudales que va a tener la difusión, va a tener por consideración la pérdida también de la fuerza de desplazamiento que se genera dentro del cuerpo. De esta manera, también nosotros debemos de permitir de que ese desplazamiento dentro del cuerpo sea de carácter homogéneo para así permitir a través del sistema muscular que haya primero una distribución que sería directamente el movimiento sanguíneo que se da, pero vamos a analizar de que la difusión tiene otros elementos de consideración que van a establecer elementos de análisis a nivel de capilaridad, de manera celular y cómo nosotros podemos localizar directamente en las proteínas que serían la membrana plasmática de la célula. Que me voy adelante. Muy bien, entonces vamos a mirar de que el punto de incisión es fundamental para establecer la intervención química dentro del cuerpo y también es importante no generalizar, porque si no, es que el mejor punto sería entonces a nivel supraclavicular. Este punto de incisión puede tener algunas variantes debido a algunas condiciones internas que puede ser formación directamente de un tumor o digamos de Boson, que sea digamos una prominencia a nivel del cuello y que un elemento que vamos a empezar a analizar es una condición basada en elementos de preservación y otra también y tiene influencia frente al propósito, a la necesidad que yo establezco frente a la tanatopraxia. Esta también va a ser una condición o una variante importante para el análisis de caso. Donde pues me dicen, no, profe, es que eso es para hacer una tanatopraxia profesional, entonces eso es un cuerpo que puede durar 8 días, sí, perfectamente. Pero la idea es de que también uno debe someterse a variantes donde, digamos, en los contextos latinoamericanos a veces se dan servicios para el mismo día, donde yo al conocer los procesos que sean de carácter físicos y químicos dentro del cuerpo, puedo anteponer o priorizar algunas condiciones para tener algunos resultados, donde puedo, digamos, omitir algunos elementos, pero porque soy consciente y que mi propósito va a cambiar. Es así que también, como decía, la tantopraxia está el elemento que es una balanza, elemento preservante, y también la parte estética, donde uno busca un equilibrio dentro del cuerpo y que de esa manera pues se den los dos elementos. Pero algunas condiciones va a tener contraprocedencia
este tipo de balanzas donde vamos a tener algunos tipos de prioridades que pueden cambiar el énfasis y las implicaciones que vienen dentro del tejido. ¿Qué quiere decir? Un cuerpo en estado de descomposición va a permitir de que al tenga más relevancia el elemento de preservación por las condiciones de degradación del tejido y que ésta asimismo va a tener una correlación frente a la disminución de las condiciones estéticas o de manera contraria. Yo puedo darle más énfasis a la parte estética, en lo cual va a tener consideraciones de carácter preservante, digamos, más baja, pero dependiendo del caso y de las condiciones que se dan. Entonces, es importante nosotros mirar de qué vamos a encontrar dentro del cuerpo y que hemos de hacer el análisis previo, debido de que algunas consideraciones pueden ser erradas para establecer directamente el cambio o las verificaciones de también cómo mirar los signos de distribución y difusión a nivel del cuerpo. Entonces es muy importante nosotros en ese análisis de caso, en el cual es importante hacer primero una desinfección inicial que nos da la posibilidad de hacer eliminar algunas condiciones de microorganismos dentro del cuerpo y también me permite establecer elementos de que antecedan los cambios, las consistencias y elementos de contacto para visualizar también los elementos de distribución y difusión que se dan dentro del cuerpo. Entonces vamos a mirar de cuando nosotros realmente estamos haciendo en la tanatopraxia la distribución y la difusión de fluidos preservantes, lo que estamos generando dentro del cuerpo no es simplemente el movimiento sanguíneo, sino también la capacidad de llegar a las proteínas del cuerpo. Y de esta manera permitir una estabilización que permitiría una preservación temporal. Entonces, realmente la tanatopraxia va a un enfoque celular, como lo veíamos en las condiciones de la muerte, hasta llegar a la muerte celular. Vamos a mirar de que la célula es una estructura que tiene también tendencias a degradarse y que ahí vienen las dificultades frente a las técnicas que nosotros necesitamos para volver a estabilizar esa célula y evitar de que generen los procesos de degradación o descomposición misma que se dan. Es importante considerar de que dentro del sistema vascular vamos a mirar algunos elementos que influyen de carácter intravascular, pero en la gestión de ese movimiento sanguíneo que se da de manera intravascular va a tener una repercusión en el sistema intersticial. El sistema intersticial sería la influencia de carácter extravascular. De esta manera vamos a mirar de que, por ejemplo, hay unos referentes importantes, como establece Frey LG, también como lo conocían Dracón, donde el libro de los principios y prácticas de embalsamamiento, él empieza a analizar frente a las cantidades que nosotros necesitamos para generar una permeabilización de todo el tejido. Y en la página 149 va a establecer una de las reglas que tiene como antecedente académico histórico que se debe manejar por cada 50 libras un galón de solución. Esto traducido a las medidas que nosotros manejamos en Latinoamérica en kilogramos y también en centímetros cúbicos, basta de que por cada 22 kilogramos se deben inyectar 3.777 centímetros cúbicos y que hay unas variaciones frente a elementos de interpretación debido a que anteriormente Frey empezó a ver como algunos elementos de análisis, no tomando en relación frente a la cantidad de la sangre, sino a la influencia de la cantidad de tejido que hay que estabilizar. Esto empieza también a generar unos elementos de análisis que entre mayor sea el peso corporal, va a tener mayor elementos de necesidad de fluido preservante para poder generar la permeabilidad y la estabilización química que nosotros estamos utilizando. Otra de las medidas que se han utilizado es de que pronto Frey tomó como referencia también el peso directamente del sistema óseo. En este caso, pues la influencia que nosotros hacemos sería de carácter pues de humedad a nivel de la médula ósea, en los cuales puede haber como algunos elementos o variantes que nosotros manejamos. Adicionalmente, Robert Meyer, en el libro de Historia del embalsamiento, Historia y Teoría y Práctica, ya en la sexta edición, que ya está a través de Sharon L. G. Mascarello, que sería
Robert Mayer va a decir, pero venga, es que un elemento es las cantidades y la concentración. Y Robert Mayer va a decir, estos elementos pueden ser establecidos como una base y que también es una de las orientaciones que han establecido algunas marcas o empresas de fluidos preservantes, pero también dependiendo de las condiciones del cuerpo, de la respuesta que nosotros vamos a analizar, pueden tener algún tipo de variaciones. Asimismo, Freud LG empezó a establecer de que la concentración mínima sería del 2% en la solución preservante y Robert Mayer va a decir puede ser mucho más, depende de las consideraciones y también frente a la actualidad del desarrollo que ha tenido la medicina, tanto en el tratamiento de algunas patologías, en el cual establece también la utilidad de algunos tipos de fármacos y asimismo también algunos antecedentes patológicos o enfermedades que no se veían directamente en la antigüedad. Entonces, eso me está permitiendo generar ese análisis que también debo de establecer las condiciones que veíamos en los factores post-mortem, cómo sería la solución. Entonces, en el caso de la sangre congestionada dentro del cuerpo, se establece como un elemento de carácter post-mortem físico, me a través del movimiento de fluido preservante que me hace la remoción sanguínea. Pero en la gestión a nivel de fijación necesitaría no solamente la distribución del sistema vascular, sino que haya una difusión. Y esta difusión va a tener elementos de análisis diferenciales. Entonces, en este momento vamos a mirar de que la solución arterial va a ingresar por el sistema arterial, hace movimiento, pero que realmente la interacción que hace el cambio o esta reacción química dentro del cuerpo se halla en la capilaridad, en los poros o en las paredes capilares, que también va a establecer un fenómeno de carácter físico por filtración y que este movimiento físico por filtración a través de la interacción de las membranas que encontramos en el sistema arterial permite que lleguemos directamente a la intervención de los fluidos intersticiales y que de esta manera los fluidos intersticiales van a tener una gestión de interacción a nivel celular. Entonces, en los fluidos el fluido intersticial se encuentran las células y ahí es donde vamos a empezar nosotros a generar la intervención. Realmente un líquido intersticial es un líquido que rodea, digamos, la célula y que nosotros tenemos influencia frente a él. Entonces, algo muy interesante es de que nosotros no solamente hacemos referencia a los cambios frente a los líquidos que se dan dentro del cuerpo en la sangre, sino a través también del líquido intersticial y también de la linfa o directamente del sistema linfático, donde va a tener algunas características de humedad. Me vuelvo un poquitico. La tanatopraxia, como leíamos a través de la definición de la Junta Americana de Servicios Funerarios, donde nos va a dar una actualización frente a los procedimientos que nosotros usamos en la actualidad, va a establecer de que es un tratamiento químico. Entonces, esta química va a permitir una estabilización. Cuando nosotros hacemos la dilución en la máquina inyectora, que hacemos la mezcla de agua con el químico, sería la primera dilución que se hace. La segunda dilución sería ya la solución del fluido preservante en interacción con los líquidos del cuerpo que van a interaccionar. De esta manera, creemos de que solamente el movimiento de sangre y que cuando está drenando que una belleza. O sea, ya hicimos un problema de tantopraxia, que hay un problema con el cuerpo, que el cuerpo empezó a generar procesos de descomposición, y decimos, no, venga, es que en ese caso, pues ya empezó a generar como descomposición y no habría ningún tipo, porque no, porque votó, si el cuerpo inyectó muy bien y drenó, es porque no somos conscientes directamente de la intervención que se genera directamente en el sistema de filtración a través del sistema vascular que tiene llegar la capacidad a la nieve capilar. Los capilares son los sistemas vasculares mucho más pequeños que van a permitir de que haya una intervención de carácter celular. De esta manera, en ese fluido intersticial se encuentran las células y en la célula vamos a mirar de que tiene una membrana plasmática. En la membrana plasmática
es donde se van a alojar las proteínas. Entonces nos devolvemos. Si los procesos de descomposición se dan a través de cambios químicos dentro de las proteínas, que a través de procesos enzimáticos catalizan o aceleran los procesos de degradación, el propósito de la tanatopraxia sería estabilizar químicamente las proteínas para poder preservarlas. Y de esta manera vemos las células cómo interaccionan y van a tener la capacidad de permeabilidad. Es un ejemplo, digamos, que nos puede dar como mayor elementos de análisis. Permítanme, me volví. Yo corro esta barrita para acá para que me dé más capacidad de visualización. Eso. Entonces vamos a mirar de que durante el procedimiento de perfusión e inyección vascular, bueno, yo hablo de perfusión porque la definición de perfusión es movimiento de fluido dentro del sistema vascular. Cuando hablo yo de inyección, puede ser de carácter hipodérmico, pero no me establece necesidad de referencia de movimiento dentro del sistema vascular. Por eso hay que hablar siempre de inyección vascular, que cambiaría, digamos, la forma de denominación. De esta manera podemos mirar de cómo interaccionan a través de la inyección o a nivel de las arterias, empieza a generar un movimiento dentro del cuerpo y que estas divisiones que son capilares, o sea, son guías vasculares mucho más minuciosas y pequeñas, en las que van a empezar a tener relaciones de preservación y que a través de estas relaciones van a permitir de la capilaridad pasar al espacio del tejido. Y es aquí donde realmente vamos a estabilizar químicamente el cuerpo. ¿Qué es lo que pasa? A veces nosotros inyectamos y se pueden presentar cortocircuitos, donde el movimiento sanguíneo también a través de gestiones de carácter físico, el fluido preservante se va a mover a las áreas de menor resistencias que tenga el cuerpo. De esa manera va a pasar derecho. Mire, pasa derecho. ¿Qué pasa donde no hay una difusión o no hay una distribución directamente a la capilaridad? No va a haber directamente un elemento de preservación. Y me devuelvo para que miremos una cosa aquí del cuerpo. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a mirar, devolvernos frente al sistema circulatorio, donde vamos a encontrar que hay unas arterias y unas venas de mayor diámetro que van a permitir una mayor facilidad a nivel de distribución dentro del cuerpo. Pero en el elemento de capilaridad no puede generar dificultades para permitir ya la difusión. La difusión es de que pasa del sistema de la arteria, va a pasar directamente al capilar, que sería el sistema vascular más pequeño, del capilar a través de las paredes y membranas, se a través de un sistema de filtración que llega al fluido intersticial, donde se encuentran las células y al generar interacción con las células en la membrana plasmática, donde genera la preservación. Entonces, en la tanto, pues estamos acostumbrados de que podemos en algunas ocasiones, de repente, el punto de incisión, verificar, no, vea, ya el pie ya le cambió de color, ya puedo asegurar de que hay un cambio considerante, pero no ha permitido una difusión en algunas otras áreas donde esta zona va a generar problemas porque aquí todavía hay formación de sangre. Al ver formación de sangre, va a establecer condiciones a través de la hemólisis o la misma descomposición de la sangre para que genere un proceso de descomposición. Entonces, de esta manera podemos generar también una parcialización de la fijación o preservación del tejido. Una metáfora que se puede utilizar, digamos, en la tantopraxia es, por ejemplo, los términos de cocción de la carne, donde yo puedo generar una cocción de carácter blue, en el cual a través de una llama alta de fuego vigoroso, pues se va a poder generar hasta una calcinación de la capa externa directamente de la carne, pero cuando yo hago el corte o lo aparto de la mitad, voy a mirar de que se encuentra completamente cruda. A diferencia de cuando hago un término medio o hago una cocción completa, donde ya hay una intervención de carácter interna dentro del cuerpo. De esta manera, vamos a mirar de que se puede presentar de que el líquido va a fluir por las áreas de menor resistencia y que de esta manera pues se va a ir solamente por las guías vasculares, evitando de que se pueda generar una subdivisión a las arterias más pequeñitas, las guías vasculares más pequeñas, que van a tener una influencia importante para generar la estabilización química dentro del cuerpo. Otro elemento de complejidades que a veces no somos conscientes es que las concentraciones
que nosotros manejamos en las soluciones o fluidos preservantes tienen carácter deshidratantes. ¿Eso qué quiere decir? Que al tener una base deshidratante va a generar una interacción con la sangre en la cual también puede acelerar el proceso de coagulación. Y de esta manera también vamos a generar una obstrucción o una resistencia intravascular donde va a generar también elementos de impedimento. Otro problema es de que como se quedó elementos en estas áreas con sangre que se da a través del cortocircuito a nivel vascular, van a quedar sangre de esa manera y que también puede ayudar a que se acelere los procesos de oxidación o de coloración grisácea, o si un cuerpo presenta algún tipo de condición como ictericia, pues a través de los elementos de aumento de la bilirrubina va a generar unas condiciones de biliverdina dentro del cuerpo. Esto es mirar y analizar la tenopraxia de manera más profunda, viendo de cómo la intervención y la interacción que se da frente al tejido y que a veces no somos conscientes y creemos que simplemente a través de una distribución que sea solamente el movimiento de fluidos preservantes estamos llevando a la tanatopraxia, pero no estamos generando una difusión donde el sentido va a ser de que pase al espacio del tejido donde va a generar directamente la interacción química dentro del cuerpo. Es así que vamos a encontrar la célula, donde realmente hacemos la intervención química dentro del cuerpo y la estabilización, donde se da una unidad fundamental de los organismos vivos, capaz de reproducir independientemente y formada por un citoplasma que es rodeado por una membrana. Si nosotros vemos la estructura de la célula, vamos a entender de que a través de los mismos procesos post-mortem que van avanzando, también la estructura de la célula se empieza a degradar. Al degradarse, se afecta la membrana plasmática, donde se encuentran las proteínas del cuerpo y donde va a ser la interacción realmente química del fluido preservante que aseguraría la preservación. Eso quiere decir que dependiendo del análisis de casos, de los procesos y manifestaciones de carácter post-mortem, podemos nosotros identificar a nivel celular cómo se encuentra la célula, si está muy degradada o si se encuentra todavía, digamos, como estable. De esta manera, lo que hacemos nosotros es generar una interacción o una permeabilización de la membrana plasmática para mantener la estructura completa de la célula. Al generar esta gestión, se evita de que la célula continúe el proceso de degradación, permitiéndonos generar un retraso en el proceso de descomposición, generar un balance químico, una estabilidad química, lo cual va a evitar desde que en algún tipo de procesos los cuales no estamos nosotros queriendo y deseando. Pero también me establece que en torno a que la célula empieza a degradarse, necesito más elementos de concentración porque hay afección en la membrana plasmática para que me la sostenga directamente. Algo que también no somos conscientes es frente a las referencias que nosotros manejamos frente a las concentraciones en los fluidos preservantes. ¿Qué quiere decir esto? Eso también tiene una interferencia frente a la capacidad de ingreso en el líquido intersticial para tener más interacción con las células y en la estabilidad química. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos generar una influencia de carácter hipotónica o también podemos dar una consideración de carácter hipertónica, lo cual va a tener una consideración muy importante frente a los procesos de asimilación directamente de distribución. ¿Qué quiere decir? Que si la solución preservante tiene una alta concentración, hay más densidad molecular. Al generar más densidad molecular, estamos inhibiendo también de que permite un traspaso a esos capilares o las vías vasculares más pequeñitas, donde va a tener más dificultades para poder generar ya los procesos de difusión o de preservación. A diferencia de que, sigamos, podemos hacer una condición de carácter hipotónica, eso realmente se define como una solución que contiene menos de una sustancia disuelta que la que se encuentra en la sangre, en el cual al establecer concentraciones que sean bajas, van a permitir una facilidad en el movimiento capilar para generar una interacción y generar una homogeneización de interacción que se da de carácter preservante a nivel celular, pero que en algunas condiciones
pues va a ser necesario hacerlo hipertónico, donde va a contener más de cantidades, aumenta las sustancias que se contienen directamente en la sangre, y cual va a tener una densidad superior y entonces va a tener una interacción más directa frente al espacio del tejido. ¿Qué nos quiere decir esto? De que utilicemos las concentraciones necesarias entre los cuerpos, ni más ni menos, lo que realmente necesita para poder estabilizar químicamente. Y esto va a ser y va a permitir analizando los factores antemortem y los factores postmortem. Después, depende del análisis de la consideración que sea de carácter celular, podemos mirar para generar esa interacción y estabilización química. Después de que hemos hecho esa química, la verdad no había ningún tipo de problema en el cual se puede generar una prolongación en el tiempo de tejido preservado sin ningún tipo de inconveniente. Entonces vamos a mirar de que cuando el sistema vascular son influencias de carácter intravascular y cuando hablamos del sistema intersticial es de extravascular, donde a través del sistema vascular lo que nos importa es la intervención de carácter extravascular que nosotros mismos estamos generando o estableciendo. Es así que lo que realmente va a generar la preservación es donde la solución arterial va a estar retenida directamente en las células. Cuando se retiene es que se estabiliza directamente la preservación y que la solución preservante va a permanecer en los capilares, lo que va a hacer que empuja hacia las vénulas y venas y luego se permite el mismo drenaje y asimismo pues va a eliminar la sangre del sistema vascular. Por eso es importante esa dupla. El sistema arterial nos va a permitir que se ingrese fluido preservante, pero asimismo el drenaje o el caudal nos va a permitir el espacio para que nosotros podamos generar el movimiento circulatorio, pero que el énfasis que vamos a establecer no es simplemente un movimiento circulatorio, sino que permita una difusión que va directamente del capilar, interacción del fluido intersticial, interacción con la célula y especialmente dentro de la célula en la membrana plasmática, donde se asumen directamente las proteínas, estabilizando y generando la preservación. ¿Qué es una de las complejidades? Es que en algunas condiciones a veces se puede, digamos, pasar en relación a la presión o al caudal, generando una extravasación. Y esta va a tener una tendencia a generar más eliminación del líquido que se encuentra dentro del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que también a través de la interacción del fluido preservante que se da en el espacio de tejido, del fluido intersticial y también en la membrana plasmática, va a tener más tendencia de ser eliminación de agua frente al torrente sanguíneo que estamos notando a través de la presión con la máquina inyectora y también del mismo caudal. ¿Qué lo que considera? Es de que hay una forma diferente en relación a la apropiación de la célula. Cuando yo establezco unas concentraciones que pueden ser de carácter hipotónica, que son concentraciones estables, lo que va a hacer es de que va a entrar directamente en la membrana plasmática y así va a generar una extracción química. Cuando yo utilizo unas concentraciones demasiado altas, lo que voy a generar es una reacción hipertónica debido a que no hay forma de que entre el fluido preservante de manera en la membrana plasmática, sino que a través del líquido intersticial va a generar más deshidratación y lo que va a generar una contracción. Algo muy similar sería que a través de la técnica a nivel hipotónica se genera como una uva en el cual se estabiliza directamente, pero cuando se encuentran demasiado altas, lo que me queda es como una uva pasa, en el cual como hay como una deshidratación masiva en la membrana, pero no hay una interacción al citoplasma y directamente al núcleo que va a dar unas condiciones también de resultados más balanceados frente a la humedad a nivel celular, a la humedad del fluido intersticial y a la humedad directamente del mismo tejido que nosotros encontramos. Y es importante también mirar de que hay algunas condiciones en las cuales no tenemos la intervención preservante, pues vamos a mirar algunas capas de la piel donde hay más influencias directamente el fluido preservante, entonces va a haber más facilidades de desplazamiento a través de vasos sanguíneos mucho más amplios
que a nivel de capilaridad se van a empezar a reducir, lo que van a generar una resistencia, y podemos encontrar sobre la epidermis, la dermis y la hipodermis. Y que entre esos va a encontrar folículo piloso, va a haber glándula sudorípara y también de carácter de las grasas. Una de las dificultades que se encuentran para generar la preservación de tejido grasoso es la intervención directamente de los lípidos que se encuentran en estas áreas, debido a que se reduce la irrigación vascular, hay capilaridad, pero no es como tanta, y que por lo general se va también a generar la preservación proceso de ósmosis, en el cual el proceso de ósmosis va a permitir directamente de que la solución preservante interactúe a través de la membrana y permita la filtración. ¿Qué quiere decir? Que muchas de las mayores cantidades de fijación que se dan en el tejido graso se dan por fijación de contraste en otras áreas, haciendo de que a través de osmosis, que sea la permeabilización a través de una membrana, pueda generar la estabilización química dentro del cuerpo. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? O me dicen, no, profe, explíqueme lo más sencillo, no he comprendido muy bien. Este espacio es para que nosotros podamos disfrutarlo y analizarlo. Es que en este grupo son como muy tímidos, pero sí, si tienen alguna inquietud, si quieren compartir alguna experiencia, si quieren ahondar un poco más, por favor, levantan la manito y acá nosotros lo leemos o les abrimos el micrófono para que sean ustedes mismos quienes expongan lo que deseen tener acá con nuestro profe. Aquí, Víctor Andrés y Reño Guzmán nos está levantando la mano. Ya le voy a reactivar el sonido. Cuéntenos, Víctor. Buenos días, profe. Buenos días, compañeros. ¿Cómo Profe, yo vamos? tengo una duda. Adelante. A, a un cuerpo en alto estado de descomposición se puede, digamos, preparar dos soluciones de diferentes eh, al porcentaje del químico, ¿o no? ¿O Muy solo buena se debe pregunta. Eso lo a vamos la concentración? muy buena pregunta. Ven, yo me vuelvo acá a nivel celular. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros cuando realizamos una concentración estamos haciendo interacción con la membrana plasmática, ¿cierto? Donde se encuentran las proteínas. Pero si yo cambio la concentración, puedo afectar directamente esta estructura. Me devuelvo. Por ejemplo, los elementos a nivel de preinyección no solamente se utilizan para hacer un barrido vascular o permitir una mayor movilidad de algún tipo a nivel de lividez que se presente en el cuerpo, o también ayudar a que haya más movimiento sanguíneo para evitar coagulación post-mortem, sino que en ese caso también me puede ayudar para hidratar la célula. ¿Cómo así, profe? Y me recuerdan para que nos miremos sobre la extravasación, que tiene una condición de carácter negativa y de carácter positiva, pero eso es lo que ya vamos a analizar frente al manejo del conocimiento de tanatoplasma más profesional, donde el propósito, la condición, y me va a establecer la ejecución de la técnica. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, si es una persona muy caquéxica, si no tiene, digamos, tanta formación a nivel de tejido graso, a nivel muscular, yo sé que la interacción del líquido preservante me va a permitir una deshidratación masiva o me va a tener consideración de deshidratarlas más rápida. ¿Qué quiere decir esto? De que yo también puedo generar a través de una preinyección en el cual establece unas concentraciones bajas o se pueden establecer con fluidos especializados para esa función, donde voy a generar una humedad directamente en el fluido que se da de carácter intersticial, donde yo al generar el fluido, cuando ya ingrese la solución preservante, pues la reacción va a ser más lenta. Entonces, miren que yo puedo hasta generar unas técnicas para evitar el proceso de deshidratación dentro del cuerpo, porque en este caso lo que yo voy a considerar es de que al generar también una alteración en el de la membrana plasmática, donde va a generar más humedad,
con la preinyección, cuando yo ya realmente realizo la perfusión sanguínea, la inyección vascular con el químico preservante, pues me va a también evitar de que se deshidrate masivamente la célula. Cosa contraria, con un cuerpo con retención de líquidos o condición anasarca, donde la célula va a estar demasiada hidratada o ese fluido intersticial va a tener demasiados líquidos por la acumulación de fallas a nivel de carácter renal. En esa interacción, yo voy a utilizar cuantidades más altas. ¿Para qué? Para que intercedan directamente en la membrana plasmática y permiten también estabilizarla. Otra de las condiciones es la extravasación de fluido preservante y es mucho más notoria, como lo que hablamos nosotros ahorita, frente a la referencia de distribución en torno al punto de incisión al área más distal. Cuando nosotros entramos a un cuerpo de carácter de muerte natural, en el cual se cuenta completamente íntegro, nosotros hacemos la intervención directamente de él, pues vamos a mirar de que siempre hay una respuesta más rápida a través del miembro superior o de los brazos y que va a estar de manera más prolongada frente a los pies, por, primero por su distancia, por también el elemento físico de pérdida de fuerza de desplazamiento del fluido preservante en caso de muerte natural, pero es mucho más visual en los cuerpos que han sido sometidos a necropsia médico-legal, donde ya se han digamos, irrumpido el sistema vascular por los exámenes médicos de los órganos toracoabdominopélvicos o torácicos, abdominales y pélvicos, donde nosotros empezamos a inyectar. De esta manera podemos generar un movimiento de presión más continua debido a que el recorrido se va solamente en una manera direccional y que pues va a tener un elemento de direccionamiento más corto. En este caso, es muy común de que el tanatopractor lo que hace es que cuando inyecta, si no queda, o sea, la consistencia de la piel tiene que quedarla como más, o sea, queda como más cuajo. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy sobrecargando de fluido preservante de carácter extravascular, o sea, estoy generando más movimiento de filtración que pasa del sistema capilar al espacio del tejido. Esto pues va a tener repercusiones de carácter negativa, pero en algunos casos va a ser positiva. Ya vamos a mirar. ¿Qué quiere decir esto? Que llegan, hacemos la intervención, que hasta que no haya una dilatación directamente del tejido o una dilatación tisular, pues decimos, no, ahí sí ya quedó bien, ya quedó, digamos, como macizo. Pero no somos conscientes de que también después de que nosotros hacemos el proceso de sutura, en el cual la cavidad colocamos los órganos, a veces de pronto en bolsa, eso lo rellenamos de material secante, suturamos. ¿Qué pasa después de que finalizamos el proceso? A través de un fenómeno también físico, vamos a mirar de que el fluido va a generar un desplazamiento a las áreas de menos tensión. Al estar comprimida en el espacio de tejido, en el cual ya no hay la fuerza artificial a través de la máquina inyectora, va a tener tendencias a localizarse al área de la cavidad. Entonces, todo sobre inyección que hemos establecido se va directamente a la cavidad. Y en esa condición es donde se puede presentar una purga o donde puede botar fluido directamente por la sutura. Esto, digamos que estamos extravasándolo. Al extravasarlo también va a generar más influencia directamente en el tejido intersticial y también más interacción con la célula, lo cual la reacción que va a generar la solución preservante es también a través de su estructura molecular generar más producción a nivel de eliminación de agua, en el cual va a generar la deshidratación y que va a ser complejo porque en este caso va a deshidratarse más. Pero si yo lo analizo para un cuerpo de retención de líquidos, esa condición puede ser favorable porque en este caso puedo generar una interacción más apropiada de manera celular para generar más movimiento de agua o eliminación de líquido por la sobresaturación que se da a través de carácter renal. Entonces, miren yo cómo empiezo a generar elementos de análisis, depende de la condición, cómo la contrarresto para estabilizar generar como ese balance químico del cuerpo. ¿Sí te respondí, Víctor? No recuerdo muy bien, pero espero que sí. Y vamos a mirar entonces qué es lo que pasa cuando hay daños directamente. Vamos a mirar, si ustedes analizan las estructuras o las capas de la piel, va a haber una reducción directamente frente al sistema vascular y hay una
capacidad a nivel capilar mucho más delgada directamente en la epidermis. Es por esto de que tiene más tendencia a generar a través de procesos de descomposición o fenómenos post-mortem de que se presente la descamación o la epidermólisis en el cual se desprende directamente la piel. Pero en este caso también yo puedo ayudar a hacer un reforzamiento directo con técnica de tanatopraxia superficial. ¿Qué quiere decir? Que puedo utilizar una compresa con solución preservante en la cual la posiciono sobre la piel para que de esa manera, a través de la permeabilidad y como se ha rompido la epidermis, hay también receptividad frente a la dermis, donde tiene una capa mucho más consistente, pero a quitar la epidermis, que es como la área más impermeable que tenemos en la piel, hay interacción con la dermis, tiene capacidad también a nivel de permeabilidad, podemos generar como un balance, no solamente a través del sistema vascular, que realizamos una intervención de carácter interna a externa, que se daría a través de la inyección, sino de externa a interna. Pero vamos a mirar de que esos tipos de procedimientos se recomiendan siempre después de realizar la primera intervención vascular, la perfusión, la inyección vascular, debido de que si yo la coloco antes, también pues la permeabilidad empieza a cauterizar o a generar deshidratación en la dermis, lo cual va a inhibir también algunos elementos de irrigación capilaridad que van a presentarse. Entonces yo se lo después de la inyección, de la perfusión, perdón, y después aplicar directamente estos elementos y en relaciones para generar esa relación de preservación. También como empezamos a comprender de que lo que hemos construido y analizado de carácter antemortem y postmortem me está mediando frente a las técnicas y al protocolo de tanatopraxia específico que va a necesitar cada uno de los casos. Y así mismo vamos a analizar de que también se puede presentar unas condiciones que pueden afectar también el sistema vascular, en el cual se pueden dar de resistencias intravasculares y también resistencias extravasculares. Por ejemplo, cuando yo hablo de rigor mortis, que vamos directamente, que es como resultado de la gestión del ácido láctico, donde hay una tensión directamente muscular, en este caso lo que va a generar es también una influencia entre la gestión directamente de la arteria, donde aquí va a generar, a través de la contracción, puede generar también una dificultad para la de movimiento sanguíneo dentro del cuerpo. Entonces ya tiene una consideración química, entonces lo respondo con elementos químicos, en el cual pues es un elemento para considerar entre las concentraciones que nosotros estemos manejando o vamos a utilizar. También otra de las condiciones importantes que podemos encontrar es cuando se presentan coagulaciones que pueden generar obstrucciones, también formación de ateromas, que realmente algunos elementos a nivel de la gestión del lumen o la capacidad directamente de la arteria en ese revestimiento se pueden acumulaciones de grasa, lo cual también se pueden generar algún tipo de desprendimiento para el cuerpo o también formación a nivel fibrosas en los cuales también van a generar algunos bloqueos de carácter internos dentro del cuerpo. Entonces es muy importante mirar también que se puede establecer de que hay algunas condiciones que pueden generar ya carácter extravascular, como pueden ser directamente gases o líquidos abdominales, lo que va a generar es que se comprima directamente frente a la aorta descendente y la vena cava, lo que va a inhibir también la posibilidad de desplazamiento del líquido preservante y adicionalmente también del mismo drenaje que puede generar influencia. También, por ejemplo, una inyección rápida permite de que haya una expansión directamente de las vísceras al generar esa expansión de las vísceras porque se está generando también un daño donde el sistema vascular se perfora y en este caso no es que se da directamente a la gestión intersticial del fluido, sino que pasa directamente al espacio del tejido, lo cual genera una distensión o que el tejido empiece a aumentar de tamaño considerablemente. Es otra de las preocupaciones que generan alguna dificultad de carácter extravascular, también formación de tumores o también ascitis o hidrotoras, que también me da una compresión en la área principal de distribución de la aorta descendente y la vena cava, también sobre la presión de contacto de la mesa va a generar una influencia. Así no somos conscientes
de que dependiendo de la mesa, hay mesas que son completamente rectas, pero también es muy usual encontrar en tanto para acción mesas que tienen, digamos, unas barandas. Estas barandas me van a generar presión de contacto, lo cual va a dificultar también de que se genere difusión y distribución del líquido preservante, debido a que esa presión va a generar contracción directamente vascular, haciendo de que haya dificultad para que pueda generar la preservación del cuerpo. En algunos casos se puede generar una distribución y difusión de carácter colateral, que sea por, como el sistema vascular es un sistema íntegro completo, donde vamos a mirar diferentes elementos de irrigación, puede también haber refuerzos en otras áreas, pero estas zonas también van a generar dificultades. Pues fundamental durante el manejo de perfusión que estamos nosotros generando es lateralizar el cuerpo para eliminar esa resistencia por presión de contacto en la superficie del cuerpo y permite una mayor movilidad directamente del sistema vascular para poder establecerlo. Y asimismo, el mismo peso visceral también puede generar en unos cuerpos de contextura demasiado grandes, puede también generar obstrucciones, lo cual me va a generar elementos de análisis para establecer de pronto otro punto de incisión que sea necesario o que yo deba establecer. Pero, profe, eso está muy interesante. Usted nos está dando una clase muy llamativa de cómo se da, pero, profe, yo quiero algo más práctico. Yo cómo puedo evidenciar no solamente las condiciones de distribución, sino de difusión dentro del cuerpo. ¿Cómo yo puedo analizar esa gestión? Tengo que mirar unos signos de distribución y difusión arterial donde voy a contemplar cómo sería la forma yo de evidenciar si hay un cambio de carácter fisioquímico dentro del cuerpo. Así como se dan fenómenos antemortem y postmortem, yo voy a hacer la valoración de cambios de carácter físicos y químicos dentro del cuerpo que me va a permitir una estabilización química y apropiada del cuerpo. Entonces vamos a comprender de que inicialmente vamos a analizar la distribución, que es simplemente el movimiento del líquido preservante por el sistema vascular. O sea, ahí no ha pasado de carácter extravascular a líquido intersticial o fluido intersticial, no ha tenido interacción completa a nivel celular. Entonces vamos a mirar del tinte de líquido, me va a hacer una información donde yo puedo visualizar en algunas consideraciones. Pero antes de ello, como decía, yo tengo que analizar las condiciones antes, durante y después del procedimiento. ¿Cómo así, profe? Vamos a mirar de que hay cuerpos que van a tener una epidermis deshidratada, o sea, la piel es seca completamente. Entonces, yo no tomé ese baluarte antecedido, yo en la mitad del proceso, final del proceso, llego y le coloco agüita y luego que el agua se esparce y yo, ah, no, ya, este cuerpo está una maravilla, ya estoy viendo de que genera una capa impermeable dentro del tejido porque ya un cambio químico lo deshidrató y ya lo preservó. Si la piel está seca, puede generar de que haya movimiento en las áreas de menor resistencia, o sea, por las vías vasculares principales, pero no necesariamente estamos verificando la difusión, que sería ya la intervención de carácter capilar. Entonces, debo mirar de cómo se puede establecer la primera condición que se da distensión de vasos sanguíneos. Este sería el primer elemento de análisis, lo cual me está dando información de que el líquido está ingresando dentro del cuerpo, porque entonces como ya había un paro cardíaco, no hay función cardíaca, al generar una nueva distensión me está asegurando de que el fluido está ingresando en el cuerpo. Después voy a hacer la verificación de distensión de vasos sanguíneos superficiales. Entonces voy a mirar de qué líquido empieza a ingresar. Entonces estamos hablando sobre esa distensión que se da. Vamos a mirar de que se empieza a generar una visión de drenaje de sangre. Y ahí me vuelvo lo que hablaba, digamos, al principio. O sea, yo tengo que condicionar para que ese movimiento inicial de distribución sea homogéneo. ¿Qué quiere decir? Si digamos cuando yo hago la incisión y veo que la vena está colapsada, que está acá y transparente, me está sugiriendo de que yo primero debo de generar movimiento de fluido preservante para que haya una distensión y ahí sí pueda abrir el caudal o el drenaje. Porque si no, va a tener más dificultad de colapsamiento. Al yo generar un movimiento que va a generar nuevamente una presión de carácter a nivel sanguíneo, va a permitir ese desplazamiento.
También cuando está demasiado dilatada, yo puedo simplemente incidirla para que saque el exceso y cerrarla o contraerla y esperar a que haya un movimiento primero de líquido preservante en el cuerpo. ¿Qué quiero decir con esto? No empiecen a estimular el drenaje hasta esperar de 10 minutos o 15 minutos este tipo de cambios a nivel arteriales. O sea, permito verifiquen que haya una distensión, de que se ha nivelado la presión de carácter arterial y de presión venosa. Porque si hay, como decía, si estimulamos demasiado, o sea, podemos inyectar y vamos a estimular el masaje, claro, al masaje va a generar una influencia de carácter vascular que me va a permitir la mayor movilidad de sangre y la remoción sanguínea, pero recordemos los procesos de carácter post-mortem, en el cual se trata de hipóstasis, de livideces, deshidratación, que va a generar cambio de viscosidad en la sangre, entonces va a quedar un remanente un poco de sangre a nivel venoso y se va a colapsar. Y si hay coagulación, hay adherencia. Para yo volver a nivelar la dilatación venosa, va a ser un problema considerante. Entonces, para evitar ese tipo de inconvenientes que ya me van a generar una dificultad frente al movimiento sanguíneo, debo nivelar la presión de la máquina eyectora con el cuerpo. Y dependiendo del tiempo de fallecimiento, de la aparición de los fenómenos antemortem y postmortem, debo de considerar para que ese intercambio sea adecuado y me permita inicialmente establecer condiciones apropiadas de distribución. De esa manera ya estoy viendo que el drenaje se da en la misma posibilidad de movimiento que estoy manejando en relación al caudal de la máquina inyectora y que empiezo a observar de que hay una eliminación de coagulaciones de sangre de carácter intravascular. Hay una remoción de esas condiciones de carácter de livideces o de congestión vascular a través de pendientes del cuerpo y sería esto lo que yo digo estando distribución. Estas serían los elementos de análisis que el doctor considera de que con esto no va a tener ningún tipo de problema, pero se está olvidando de que lo más de frente a considerar sería la difusión. Cómo yo voy a establecer la interacción extravascular que va a interaccionar con el tejido del espacio a través del líquido intersticial y a nivel celular para generar la preservación. Entonces, los signos de distribución, Alejandro, adelante. discúlpeme, aquí hay una pregunta de Claro. Emerson. Él dice, ¿ahí es donde es mejor la inyectora? Bueno, vamos a mirar de que en algunas locaciones no tenemos inyectora, sino que la inyectora me va a permitir información de análisis para verificar sobre la fuerza de desplazamiento, que sería la presión, y el caudal, que sea la cantidad de movilidad de líquido preservante que yo tengo. Cuando yo trabajo con otros elementos para hacer la perfusión vascular, en este caso, como una de las fumigadoras, que se hace la adaptación para que genere ese movimiento y esa presión, pues no se pueden regular el tipo de condiciones. Es más, la máquina inyectora me puede dar información si hay una mayor resistencia intravascular o por lo general si hay pérdida de fluido. Porque si hay pérdida de fluido, la máquina inyectora que nosotros configuramos va a caerse la aguja. Entonces digo, uy, aquí hay una pérdida de fluido. O sea, se está yendo por el lado que no es y no tiene dificultades. En otro caso es que si la aguja se alza, nos está dando información de que es necesario que haya una resistencia interna y que va a ser importante aumentar el caudal o la presión para poder quitar esta dificultad o obstrucción que se puede presentar en el sistema vascular. Y también lo mismo pasa con una de las técnicas también antiguas que se utilizaba en la tanatopraxia, que sería a través de la perfusión vascular a través de gravedad, porque la gravedad sí puede dar un procedimiento de movimiento a nivel sanguíneo, porque la gravedad también me va a generar una fuerza de desplazamiento, pero va a ser reducida. Entonces, frente a algunos procesos postmortem más avanzados, voy a tener más dificultades de poder eliminar ese tipo de condiciones u obstrucciones sanguíneas que yo encuentre. Pero si en el caso de la máquina inhibitora te ayudaría a nivelar y a verificar de una manera más constante frente al movimiento sanguíneo que está presentando. Y vamos a mirar entonces cuáles son los signos de la difusión. Entonces vamos a mirar de que ya acá estamos hablando de interacción de carácter ya celular. Entonces vamos a mirar de que se da un carácter más homogéneo de la formación de algunos fluidos observantes que van a tener unos colorantes. Vamos a mirar un cambio directamente de una firmeza en los tejidos.
hay una pérdida de elasticidad directamente de la piel, pero es muy importante elementos a considerar. Es que no estamos buscando de que quede completamente deshidratado, sino que estamos buscando de que haya un cambio realmente de consistencia en el cual se debe denominar como terso. O sea, que hay un cambio en la consistencia a través también de la pérdida de la humedad y la aplicación a nivel de químico preservante, donde yo verifico de manera pues el cambio de consistencia, pero toda sigue siendo, digamos, flexible. ¿Por qué lo que pasa? Que ya lo hablamos en el preludio de esta charla, es de que creemos que como dejamos el cuerpo, así va a quedar, dependiendo y se nos olvida de que el cuerpo queda a nivel vascular todavía saturado de fluidos preservantes. Eso quiere decir que sigue haciendo intermediación de carácter de capilaridad, en el cual va a tener tendencias a deshidratar más el tejido. Entonces, al otro día vamos a mirar de que se han perdido algunas condiciones fisionómicas o se han contraído los labios, y esto va a ser, digamos, un antecedente grave para la familia, dependiendo de que está perdiendo sus condiciones a nivel naturales, que lo vamos a mirar. Por eso es que es importante la importancia de la tanatoestética, sobre esos balances de cómo se deberían de manejar o cuál sería la forma en los cuales debemos de gestarlo. Y es porque estamos haciendo que esa experiencia sea de realmente para rendir homenaje a las personas y tenga algunas consideraciones de traumatismo frente a los mismos fenómenos post-mortem de carácter químico en la misma tanatopraxia. Esa es la dificultad. Entonces, que sea terso, porque vamos a mirar de que el ritual funerario debe ser una experiencia. Lo veremos en la siguiente sesión. También de que hay una sequedad en los tejidos debido también a la deshidratación, pero no es masiva, lo cual estamos buscando como ese equilibrio directamente del cuerpo. Ay, aquí repetí esta. También redondeo de los puntos de dedos y labios y dedos de los pies, en el cual también me está haciendo que la expansión o que la interacción a nivel de capilaridad o el espacio de tejido realmente ha sido estabilizado y genera una condensación, porque en este caso hemos filtrado en la membrana plasmática, en el cual balanceamos también esa característica de humedad que no va a las características estéticas, y que realmente pues las manchas de los tejidos realmente hay como un blanqueamiento o que hay una mayor remoción cuando se presenta algún tipo de condición de carácter de coloración post-mortem, pues va a dar más dificultad, pero si hay un blanqueamiento o realmente hay una referenciación de que hay un cambio de características fisioquímicas dentro del cuerpo. Es así que vamos a tener en cuenta de que hay unas observaciones antes de la perfusión. Como les decía, esos antecedentes son importantes de valorar antes, durante y después para asegurar la tantopraxia. Observe la presencia y ausencia de líderes post-mortem en toda la zona de la persona fallecida antes del inicio de la perfusión. También observe el grado rigor mortis presente en los tejidos. Pues es muy importante eliminarlo antes, porque así estamos también quitando algunas dificultades de carácter, resistencias extravasculares que pueden presentar, y donde también me da más dificultad para poder llegar de referente al punto de incisión al área más distal, que también puede cambiar. Si el punto de incisión es femoral, pues va a dar más dificultad hacia el miembro superior para poder generar la misma distribución. Observe la distensión de venas o pequeñas arterias, que sería el primer elemento de distribución. Observe cualquier tipo de coloración de la piel para cómo se comporta o qué intermediaciones sean de carácter importante en el tejido, y verifique los cambios en el tejido al final. O sea, que usted tenga un antecedente y tenga una respuesta final y que usted valore de que hay una consideración. Algo muy interesante es de cuando se ha eliminado rigor mortis y se hace la gestión de perfusión o gestión vascular, hay una manera de validarla, pero no solamente carácter externo, observacional, y es de que el fluido preservante va a generar una interacción directamente en relación a los ligamentos y a los músculos, donde al yo eliminar rigor mortis no vuelve a aparecer, pero cuando yo finalizo el proceso de perfusión y de o inyección vascular, veo que hay una resistencia. Entonces ya no es rigor mortis, sino que esta es la manera de cual me está asegurando de que la intervención no solamente la estoy verificando de carácter superficial, sino que de manera interna también hay cambios de apropiación de carácter capilar, celular, estabilización química dentro del cuerpo. Así que vamos a mirar
de que esto nos va a permitir realmente generar una tanatopraxia profesional, donde las proteínas del cuerpo van a tener muchos centros reactivos y una gran afinidad para retener agua. Es lo que encontramos y que a través de la difusión en tanatopraxia es que se permite el balance químico, y la tanatopraxia destruye esos centros reactivos, o sea, que van a evitar de que esa célula se mantenga sólida, consistente, unificada, porque si se degrada va a tener elementos de pérdida que van a generar más dificultades de descomposición, y que la nueva sustancia tipo proteínica ya no tiene la capacidad para retener el agua, porque en ese caso ya se cuenta toda su estudiante la estabilidad, lo que da más permanencia de manera temporal, o que llamamos una gestión de tejido entramado estable, que denominamos como con un proceso de tanatopraxia o preservado o embalsamado sin ningún tipo de inconveniente. En consecuencia, esas nuevas estructuras proteicas que se permiten a través realmente de la difusión química celular son más estables y duraderas, y así los tejidos se preservan temporalmente o tienen una mayor prolongación en el tiempo sin ningún tipo de inconveniente. Por eso, la incapacidad del tejido con tanatopraxia para tener agua causa la sequedad del tejido embalsamado, cuando nosotros hacemos realmente la intervención no solamente en la membrana, sino dentro del núcleo a nivel celular, es muy importante como la estabilidad. Entonces evita que también se haga el exceso, o que se empiece a generar mayor cantidad de agua dentro del sistema, o a través del sistema circulatorio, a través de la inyección y el drenaje, y que el grado de preservación depende de la cantidad de contactos hechos entre los químicos preservantes y las proteínas del cuerpo y las bacterias que de pronto se encuentren en el mismo. Esto es lo que realmente nos va a permitir una tanatopraxia profesional o de larga duración, sin ningún tipo de antecedentes o dificultades que puedan afectar la condición preservante o estética dentro del cuerpo. Muy bien, ¿tiene alguna pregunta, alguna duda frente a este tema? Este tema es para que lo disfrutemos, y la idea es de vinculación y orientaciones para que ustedes puedan apropiarse de todos esos referentes que hemos traído para ustedes. Alejandro, muchas gracias. Por favor, pongamos acá mi imagen. Eh, eh, Listo, ahora sí ya nos vemos las caritas. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Ahora sí creo que es el momento para que su merced anuncie nuestro Perfecto. proyecto de certificación con el SENA. En este momento estamos 31 personas conectadas, y igual todos muy atentos al anuncio que nos va a hacer el profesor Alejandro. Y si alguien tiene preguntas, de una vez hagamos todas las preguntas que haya lugar, y para que empecemos con nuestro proceso para certificarnos. Muy bien, quiero informarles de que, viendo pues también sobre la difusión y también sobre la gestión y recepción que tiene estos cafés en Remanso, vamos a mirar la posibilidad de que tengan el otorgamiento de un diploma a través de una orientación que se establece en el SENAM sobre eventos de divulgación tecnológica, en el cual vamos a tener para la siguiente sesión como un formulario para llenarlo, y que depende, digamos, de su asistencia, tenía la posibilidad de certificarse en este evento de divulgación tecnológica, y que asimismo vamos a pensar también en otros elementos de debate, de importancia en la tanatopraxia, para seguir construyendo de manera concomunada a través también de Remanso sobre la profesionalización de nuestro oficio y la importancia de nuestro quehacer e implicaciones no solamente en la condición de salud pública, sino de carácter también psicológico para las familias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere saber un poco más de nuestra propuesta de certificación? Sí, ¿me escuchas? Sí, Alfredo Pedraza, cuéntenoslo todo. Alfredo, Gracias. Bien, de correcto. dónde es? Santo Domingo, Servicios Funerarios en Moniquirá, Boyacá, Barbosa y Perfecto. Santana.
Con Perfecto, respecto cuéntenos, Alfredo. a la certificación del SENA como homologación de esta capacitación, además de la asistencia, ¿hay algún material que uno pueda ilustrarse más o reforzar las ideas que escuchamos? Pues si quiero, yo puedo recomendar algunas lecturas. Voy a tratar a través de, digamos, de ese enlace que vamos a tener como el acceso a correos electrónicos. También podemos hacer compartir algún tipo de información adicional para que sigan analizando, estudiando frente a todas estas gestiones que hay en tanatopraxia en la actualidad. Ok, gracias. Con todo gusto. ¿Alguna otra pregunta? O Bueno, comentarios de entonces, cómo les pareció la inicial sesión. comentarios sí hay varios. Muchas gracias, profe Alejandro. Excelentes aportes. Es muy valioso el aporte, muy agradecido. Excelente. Súper. Bendecido día. Buenos días para todos. Qué pena tan tarde, pero ahí estamos conectados. Gracias. Hay manitos, deditos. Entonces, creo que estamos cumpliendo con nuestro objetivo. Recuerden que inicialmente quisimos que el mes de septiembre fuera dedicado a la tanatopraxia, pero viendo la buena recepción que hemos tenido, y también la tarea que viene adelantando John Alejandro, vamos a extenderlo para el mes de octubre, y a partir del próximo miércoles entonces vamos a estar circulando un formulario de inscripción y de asistencia, que lógicamente después terminará con un proceso de evaluación, y las personas que participen de este café en remanso durante todo el mes de octubre, y el programa pues que nos presente Alejandro, que es un programa muy completo, entonces tendremos la posibilidad de certificarlo. Aquí hay otro comentario de Fernando Espina que nos dice: muchas gracias por la invitación, excelente información. Acá está, muy importante el proceso de certificación. Tenemos a Jorge Arroyave: muchas gracias, excelente información, Senderos de Paz presente. Nos dice Diego: muy interesante y de mucha ayuda para nosotros tanatopractores, gracias por su charla. Y antes teníamos también un saludo desde Casa de Funerales Rincón, que muchas gracias por la invitación. Nos encantaría estar en el tema de certificación, y desde Cúcuta nos dice Jefferson: excelente capacitación. Entonces, muchas gracias a ustedes por aceptar esta invitación que les hacemos desde Remanso todos los miércoles. Muchísimas gracias a John Alejandro, como siempre, de todo nuestro gusto y nuestro cariño por estar acá. Dios los bendiga, y todos atentos a la invitación y al enlace que les haremos llegar a través de WhatsApp, como lo hemos hecho durante todo este mes. Si tienen personas a las que les puedan compartir la información o los enlaces, nos lo dejan saber para nosotros también incluirlos dentro de nuestra lista de difusión. Muchas gracias, Dios los bendiga y hasta el próximo miércoles. Mil gracias a todos ustedes. Nos vemos dentro de 8 días. Que tengan un magnífico resto de día y de semana.